Entonces hoy tú y yo decimos, no, no, yo no soy idólatra. En algún momento de nuestras vidas, como el pueblo de Israel, en algunos periodos se distanciaba de Dios. Asimismo tú y yo en algún momento en nuestro andar cristiano nos hemos distanciado de Dios. Y hoy Dios anda buscando esa posición que sin tú darte cuenta y yo dejamos que Dios se alejara. ¿Cuáles son esas idolatrías? Yo no las sé, pero usted las sabe. Amén. Dios y sus credenciales. Le damos gracias a Dios, porque eso es lo que Él hace. Él sana, Él restaura, Él hace como Él quiere. Él es Dios en los cielos y en la tierra, y Él aún no ha perdido el control. Aunque nosotros veamos lo que veamos, Dios está sentado en su trono y Él no ha perdido el control. Amén. Cuando nosotros hablamos de credenciales, estamos hablando de autoría. Esto es mío, esto yo lo hice, esto tiene mi firma. Estamos hablando de recomendación. Cuando usted compra un medicamento, mira, tal medicamento es bueno porque me funcionó. Reconocimiento, cuando reconocemos el arte, el don, lo que acredita a esas personas. Preparación, lo que lo hace bien, bueno. Documentación, estos son mis registros, eso es lo que acredita lo que yo soy. Identificación, tú puedes identificar que eso es tuyo, aún lo lejos que esté. Documento que acredita a una persona para desempeñar una función determinada. Jesús dijo en el capítulo 17 de Juan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Entonces todos sabemos la historia de Moisés. Moisés está cuidando las ovejas de su papá. Moisés anda por el desierto, pero viene Dios y se le aparece a Moisés. ¿Cuántos años tenía el Señor que no hablaba con Israel? Tenía muchos años, porque Él le dijo 400 años van a estar cautivos, y el pueblo tenía 430 años. Y Dios no había dicho nada, el pueblo seguía cautivo, el pueblo seguía sirviéndole a los 12 dioses que tenía Egipto, pero a Dios se le place presentársele a Moisés. Dios dijo, ya se le acabó el relajo a Egipto y a sus dioses, ahora entro yo en acción. Asimismo Dios se va a meter en tu vida, aunque tú estés en la situación que te dice Dios no se ha olvidado de ti. Él hoy te va a enseñar que Él es Dios en los cielos y en la tierra, y que por difícil que sea la situación en la cual está en el día de hoy o en estos días, Él está en control. Amén. Entonces, recuerdo que la primera palabra que dijo mi hermano Pedro el domingo cuando predicaba, que el único pecado que a Dios le desagrada es la idolatría. Pues por ahí andamos hoy. ¿Y qué es idolatría? Idolatría es todo lo que se antepone ante tú y Dios. Y Satanás siempre ha usado la idolatría. Veo a mi hermano Juan por ahí, Dios me lo bendiga. El diablo ha usado la idolatría para despegarnos con Dios, para despegarnos de Él. Recuerda que Adán y Eva eran muy felices con Dios en el jardín del Edén, pero llegó la serpiente y que trajo división, porque Eva le puso atención a la serpiente. Entonces siempre han habido un reguero de dioses extraños delante de nosotros que se antepone ante tú y Dios. Pero a veces tú dices lo mínimo que te quita el placer, el deseo, el anhelo de acercarte a Dios, de hablar con Dios delante del Señor, se llama idolatría. Amén. Entonces en la antigüedad los hombres creían en muchos dioses. Ellos eran politeístas y también eran panteístas. Politeístas porque ellos tenían muchos dioses. Esa gente de Mesopotamia tenían demasiados dioses. La primera civilización sumeria contaba con 8 dioses, donde uno de los dioses, que se llamaba Nanar, era el dios de la luna y era el dios que gobernaba la tribu donde vivía Abraham. Era el dios asignado a Ur de los caldeos. Amén.
Y de allá saca Dios a Abraham, un hombre que era polisteísta, un hombre que estaba acostumbrado a muchos dioses. Pero Dios dijo, se le acabó el relajo al diablo, yo saco a alguien y lo pongo para que sea monoteísta, me sirva solo a mí. Amén. Y de ahí viene Dios y arranca a Abraham, un hombre que está acostumbrado a que le hablen muchos dioses, a que sus papás sean gobernados por muchos dioses. Ahora se le aparece Dios a Abraham y dice, si alguien me puede poner Josué 24, para que nosotros aprendamos de a dónde Dios saca a la iglesia. De a dónde Dios te saca a ti, te saca a mí. Dios andaba buscando una nación que le sirva solamente a Él. Amén. Que Él sea su único Dios, que Él no tenga que tú no tengas muchos dios, sino un solo Dios. Amén. Esa ha sido la guerra de Dios con el diablo, que el diablo te quiere poner muchos dioses, pero Dios siempre ha dicho, yo soy el único Dios verdadero. Yo fui quien creó el cielo, como dice la canción, yo fui quien creé el mal, yo lo creé todo. Pero a veces nosotros somos igualitos panteístas. ¿Qué amamos nosotros? La creación, y no amamos a aquel que hizo la creación. Amén. Amamos muchas cosas que Dios hizo, y muchas cosas que Dios hizo y nos están quitando el tiempo de Dios. Entonces, sin darnos cuenta, entramos en lo mismo. Amén. ¿Qué dice Josué 24, 2 y 4? Del 2 al 4. Josué 24. El 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel y le dijo, así dice Jehová, Dios de Israel. Puede dejarlo en el 2, no importa. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Amén. Allá llama Dios a su pueblo a Egipto, y en Egipto hay muchos dioses, todos lo sabemos, hay 12 dioses que están dirigiendo al pueblo de Dios. Pero Dios viene y se le aparece a Abraham y le dice, se le acabó el relajo a Egipto, yo voy a sacar a mi pueblo. Y Dios le dice, yo soy. Primeramente le dice, yo soy el Dios de tu padre, y hay una coma. ¿Quién era el padre de Moisés? El padre de Moisés era Leví. Amén. Era descendiente de Leví. Y él le dice, yo soy el padre de tu papá. Dios se está identificando, yo soy el Dios de los hebreos. Ellos podrán tener muchos dioses, pero yo me voy a establecer por encima de esos dioses. Yo voy a derribar todos esos dioses que ellos tienen ahí arriba. Y le vuelve y le dice, entonces yo soy también el padre de Abraham. Bueno, Abraham tú sí lo conoces. Pero también soy el padre de Isaac y también soy el padre de Jacob. Y Moisés se asombra. Y cuando vamos al 6, él le dice, yo no me le di a ellos a mostrar como el Dios que hoy te estoy hablando a ti. Yo me le di a ellos a demostrar como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y usted pregunta ¿por qué? Porque Dios se tuvo que establecer encima de todos esos dioses que el pueblo entendía que eran dioses. Amén, porque a veces Dios tiene que formar en nosotros un hombre, una mujer nueva, porque tenemos tantos dioses impregnados que lo hemos traído de nuestros padres, que no le damos la autoridad y la autoría a Dios de que entre a nuestras vidas y pueda transformarnos. Amén. Pero entonces él dice, yo me voy a establecer por encima de esos dioses que hay en ese lugar. Porque yo me establecí por encima de los dioses de los sumerios, por encima de los dioses de Canaán, por encima de todos esos dioses, yo me di a conocer. Entonces, Dios, de acuerdo a tu necesidad, Él va a tomar el nombre. Por eso es que Él dice, yo soy. Y yo siempre le digo, Señor, yo soy, yo soy. Yo soy, estás enfermo, yo soy Jehová Rafa. No tiene dinero, yo soy Jehová Jireh. Él va a usar el yo soy en la cualidad que tú entiendas y en la cualidad que tú lo necesites. ¿Te sientes solo? Yo soy Jehová el que levanta bandera a favor de ti. Yo soy quien te cubro. Yo soy quien te protejo. O sea, no estamos solos.
Dios está al control de nosotros. Entonces cuando Dios se le da a mostrar a Moisés, ya Moisés dice, oh, mi papá Abraham. Claro, yo conozco de Abraham. Yo sé quién era Abraham. Amén. Lo mismo que quiere hacer Dios con nosotros, sacarnos de muchos dioses, sacarnos de muchos lugares en el cual nosotros estamos. Él te va a sacar, así como me ha sacado a mí. Y aún hay muchos lugares donde Dios me tiene que sacar. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que erradicar en mi vida. Amén, porque vamos camino al cielo. El pleito de Dios con nosotros son los dioses. Cuando vemos el pueblo de Dios, cuando estaban los jueces gobernando, dejaron a Dios por ¿quién? Por Atoret. Dejaron a Dios por Baal, por la esposa de Baal, que ella era la que le mandaba la lluvia, que ella era la que le mandaba la comida. Pero qué ofensa. Y no hay una cosa que moleste más a Dios que tú le quites sus credenciales, que tú le quites su autoría en tu vida. Porque si le diste entrada, Él dice, yo tengo que tomar la autoría completa tuya, yo soy quien la va a hacer. Pero a nosotros nos encanta, como el pueblo de Israel, quitarle a Dios sus credenciales, y muchas veces establecemos lo de nosotros por encima de Él, cuando Él nos creó a nosotros. Amén. Entonces Dios no comparte sus credenciales con nadie. Yo no puedo decir, mira, yo lo voy a hacer, pero Dios no tiene problema con decir yo soy. Él le dijo yo soy, y todos sabemos la historia, ¿verdad que sí? Que hizo Dios, se estableció por encima de todos esos dioses y sacó a su pueblo de ese lugar. Pero el pueblo siguió igual, el pueblo volvió a corromperse. Y por eso es el mensaje de hoy. Porque en algún tiempo de nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, en algún momento le damos entrada a otros dioses que nosotros no nos damos cuenta. Cuando yo estoy estudiando y la palabra dice que Dios es que inicia con Noé. Pero ¿de dónde viene la generación? Viene de Noé. Viene de Sem, del hijo de Noé. Viene el hijo de Noé, Sem, y tiene Arfasad. Arfasad tiene a Eber. De ahí viene el nombre hebreo, el que cruza del otro lado. Por eso él dice, yo lo crucé del otro lado del río y lo traje para que me sirva a mí. Dios nos saca de donde nosotros estábamos para que le sirvamos a Él. Dios nos saca de lo que nosotros éramos para que luego la gente diga, la sierva, el siervo de Jehová. Amén. Entonces eso es lo que Dios busca de nosotros. Dios no busca complicarse la vida mucho, como nosotros no queremos complicar. Nosotros a veces pensamos que el carro, la casa, todo eso es bueno y todo eso Dios se lo da. El problema de Dios es que Él quiere que tú seas su credencial en la tierra. Donde quiera que tú te muevas. Es el problema de Dios con el diablo, no con nosotros. Porque el diablo quiere robarle la posición de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios viene y se establece en nuestra vida y dice, vuelvo, ¿de a dónde? La gente se corrompieron. Vino el papá de Abraham, el pueblo estaba corrompido otra vez, le dejaron de dar la gloria a Dios. Entonces viene Abraham y sale. ¿Cuál fue la diferencia? Que ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac miraron otro Dios. De ahí para allá todo el mundo se corrompió, pero esa generación completa no miró a otro Dios. Amén. ¿Cuáles son esas credenciales que nosotros podemos ver en esos tres patriarcas? ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre idólatra, era un hombre estéril, fue un hombre sin carácter, fue un hombre sin identidad. Pero él tenía algo bueno, que era obediente a su papá y amaba a su familia. Pero cuando Dios le dice, sal de esa tierra y ven, vamos a caminar juntos, ¿todo eso cambió en la vida de Abraham, sí o no? Los dioses de allá de Ur de los Calderos le dijeron a Abraham que él nunca iba a tener hijos. Dios le dio 8 hijos. Y era 7 que le tocaba, el otro lo buscó él, pero Dios le dio 8 hijos. Al que no podía tener hijos, al que su primer hijo lo tuvo a los 80 y pico de años. Y luego Dios le da 7 hijos más, 6 hijos más con centura. Pero sus dioses dijeron que él no podía tener hijos. Pero Dios se estableció en la vida de Abraham.
Y por eso Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, porque sus credenciales cayeron en las vidas de Abraham. Abraham pudo dar testimonio de que él le seguía a un Dios que veía, que escuchaba, que estaba vivo, que no era un Dios de aquello, un Dios muerto, que tenía ojos pero no veía, mano pero no tocaba, pie pero no caminaba. Nosotros pudimos ver a un hombre con carácter luego. Amén. Fue un hombre que pudo saber identificar. ¿Por qué? Porque Dios formó a ese hombre en su caminar con él. En sus 25 años Dios formó a Abraham. Luego Abimelech busca a Abraham y le dice, juremos delante de tu Dios. Oh, pero tú tienes muchos dioses. Pero todos conocían al Dios de Abraham. Amén. Cuando vemos sus credenciales sobre su hijo Isaac, Isaac era un niñito de papi y mami, usted y yo lo sabemos, apoyado por su mamá. Botan al hijo mayor porque le hace bullying al hijo menor, lo echan de la casa. Estaba muy apoyado, estaba muy consentido. Hacía lo que papi y mami decían porque él era obediente también a su papá. Usted está mirando, obediencia a Abraham a Nacor, obediencia a Isaac a Abraham. Obediencia tenían ellos en común, aunque eran personas sin identidad, aunque eran personas débiles, aunque eran personas que caminaban pero no sabían a dónde iban. Pero luego que Abraham se va, Dios le dice a Isaac, ahora yo empiezo a caminar contigo. Yo soy el Dios de tu papá y yo voy a hacer cosas grandes contigo. Y no la vio Isaac, las cosas grandes que Dios hizo. 20 años le costó esperar un hijo, pero Dios le dio sus 2 hijos. Ya vemos a un Isaac fuerte que cavaba hoyo, aunque venía el diablo y le desbarataba el hoyo, él no dejaba de cavar. Dios formó un carácter sobre ese hombre. El mismo carácter que quiere formar en ti y en mí, que aunque el enemigo quiera venir a derribarte, a tumbarte, usted se para derribado, mas no destruido, en aprieto, mas no desamparado. Yo le creo al Dios de Isaac, yo le creo al Dios de Abraham. Es un Dios que yo puedo ver sus credenciales sobre mi vida. No me están hablando de un Dios que no hizo nada, un Dios que hizo cambio y todavía quiere hacer cambios mayores. Amén. Vimos el cambio de Isaac. Fue un hombre que no se dejó torcer el brazo por los filisteos. Y su gente, los filisteos, tuvieron que decir, tu Dios. Y tuvieron que seguir, ir a donde él y decirle, reconocemos que Dios está contigo. Ven, hagamos pacto delante de Dios. Y se fueron. Los filisteos fueron una de las tribus que más agua a beber le dio al pueblo de Israel. Pero ellos conocían al Dios de los hebreos. Porque hubo alguien que se atrevió a creerle a Dios. Y luego nosotros vemos a Jacob, que este sí era un gran personaje, este sí era una fichita. Este tenía carácter de más, identidad de más, este tenía de todo. Porque Dios a los que somos muy bocaduros, Él nos pone como una papita suavecito. Y a los que son muy papitas, Él lo pone duro y fuerte. En todas tus posiciones Dios trabaja contigo. Y en todas tus posiciones todo el mundo dirán, el siervo del Señor. Pero tú no eras así, ay que ahora yo soy cristiano. ¿Y qué hay en ti que tú eres diferente? Oh, yo tengo mucho que le sirvo a Dios. Yo sabía porque tú no eres esa persona. Amén. Y Dios anda buscando eso. Que las naciones digan el Dios de Giselle, el Dios de Juan, el Dios de Irabeli. A veces hasta la iglesia dicen, yo quiero ir para la iglesia de fulano. Porque las credenciales de Dios te van a seguir. Amén. Y cuando nosotros vemos a Jacob, dice la palabra que Dios amó a Jacob desde el principio. ¿Qué dice el libro de Malaquías? Capítulo 1, versículo 2. ¿Qué habla Dios de Jacob? Yo he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Salmo 21. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende. El nombre del Dios de Jacob. Dios te está queriendo decir muchas cosas. ¿Quién era Jacob?
ni su papá tenían confianza en Jacob. Un estafador. Pero porque él no sabía, no tenía el carácter formado de Dios. Está en el lugar que está Dios y él no se da cuenta. Pero a Dios no le da pena llamarse el Dios de un delincuente, el Dios de un asesino. A Dios lo que sí le da pena, que el delincuente y asesino no llegue a la estatura que él había decidido que te iba a llevar. A Dios no le interesa que tú me digas que Pablo mató mucha gente. A Dios le interesa que tú digas, las cartas del apóstol Pablo me han cambiado. A Dios no le interesa que los vecinos digan, esa era una prostituta, ese era un delincuente. A Dios le interesa que diga, desde que se convirtió es diferente. Y esas son las credenciales de Dios sobre nuestra vida. Jacob, que era un hombre totalmente diferente a los demás, fue el hombre que creyó fe. El padre de la fe, Abraham. Pero luego vemos a Jacob, que cuando él le va a dar la bendición a Esaú, que la coge Jacob, y Esaú le ruega y le dice, papi, ven, dame, y él le dice, ya yo se la di a tu hermano. Pero ¿qué él le dio? Pero él tenía fe en lo que él oró sobre ese muchachito, porque él lo venía viendo en su padre, y luego ahora su papá se lo estaba dando a otro. ¿Y por qué él creyó en eso, señores? Porque él vio cambio. Él vio que lo que Abraham oró sobre Isaac se cumplió. Entonces él dijo, ya yo se la di a tu hermano Jacob, Esaú, lo siento por ti. O sea, Dios transformó la vida de Jacob. Mientras estuvo en su problema, cuando venía que su hermano lo estaba persiguiendo, dice que él, ¿qué hizo él? Fue y buscó a quien, a su Dios. Cuando iba camino a Egipto, que no sabía para dónde iba, él no se salió corriendo, ay José, ya vamos a ser ricos, vamos a cambiar. Él dice que se fue a un monte y Dios le dijo, Jacob, no temas en ir a Egipto, porque yo entraré contigo y saldré contigo. Tú vas a ir allá, vas a morir allá, pero yo te voy a enterrar en tu tierra. No temas, Jacob. Las credenciales de Dios se vieron en Jacob como un hombre que fue transformado. De ser un gran personaje conflictivo, fue un hombre que no se dejó cambiar por los dioses de sus tíos. Labán tenía muchos dioses, Jacob no tenía dioses. Inclusive él dijo, donde tú encuentres los dioses que se llevó la esposa, que sea muerta esa persona, que no entre a nuestra tierra. Y su mamá y su esposa murió antes de llegar a Belén, dice la palabra. Antes de llegar a Belén, alguna cuadra, la esposa de él murió, porque odiaba la idolatría. Entonces hoy tú y yo decimos, no, yo no soy idólatra. En algún momento de nuestras vidas, como el pueblo de Israel, en algunos periodos se distanciaba de Dios. Así mismo tú y yo en algún momento en nuestro andar cristiano nos hemos distanciado de Dios. Y hoy Dios anda buscando esa posición que sin tú darte cuenta y yo dejamos que Dios se alejara. ¿Cuáles son esas idolatrías? Yo no las sé, pero usted las sabe. Amén. Yo no la sé porque yo no soy Dios. El único que sabe que le está quitando el tiempo a Dios en tu vida y en mi vida es Él. Y Él hoy anda reclamando ese tiempo que le toca a Él. Amén. Ya para culminar, nos vamos nosotros al libro de Mateo, capítulo 16, 18. Y vemos que Jesús también tuvo problemas con las idolatrías que habían en su pueblo cuando Él llegó. Ustedes saben que hubieron muchos dioses. Los dioses griegos todavía estaban en la nación romana cuando Jesús llegó. Y Jesús, cuando le dice esta palabra a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Dios viene sacando un pueblo monoteísta, un Dios, un Padre y Dios eterno. Cuando ya llega Jesús, el pueblo todavía creía en el Hades.
El pueblo todavía creía en los dioses griegos, unos dioses, ustedes lo han visto en la mitología griega, todos esos dioses que ellos tienen levantados. Y todos esos dioses allá, Zeus, Perseo, todos eran dioses para ellos. Pero viene Jesús y se establece, le dice, mire, el Hades no va a prevalecer contra mi iglesia, porque ellos le tenían miedo a Hades. Hades era un dios del inframundo, que era el que le daba permiso de que para que los muertos desciendan. Pero cuando usted se murió y usted es cristiano, el diablo no tiene parte contigo. El Hades no te puede tocar. Y él le dice, yo voy a destruir el Hades. Yo me antepongo por encima de ese Dios que está gobernando la mente de ustedes. Amén. Y le dice, yo le quito la llave al Hades. Ella es la que está en la puerta para que ustedes pasen. Ahora yo se la quito. Ahora si ustedes dejan que ella pase, ella pasa. Si usted deja que la muerte pase, el problema de usted, pero usted la puede detener. Ahora, si es el tiempo, la persona va a morir, pero usted tiene la última palabra. Dios se establece por encima de todos los dioses que le estén quitando a él su lugar. Porque él no tiene problema en decir que él es el Dios de Ayaceni, el Dios de Julián, el Dios de Abraham, pero él quiere que nosotros lo creamos también. Amén. Y el apóstol Pablo dijo, Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios, comenzó Salomón a edificar la casa de... No, esa es Corintios, no Crónica, Corintios. Segunda de Corintios, dice aquí, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación o de... No la puedo ver ahí. Díselo. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? A donde quiera que usted, todos los que estamos aquí reunidos, que nos llamamos cristianos, donde quiera que nosotros nos movamos, las credenciales de Dios están ahí. Yo soy el Dios de fulano, yo soy el Dios de mengano. Ahora va a depender de usted cómo vean las credenciales de Dios en su vida, cómo vean las credenciales de Dios donde quiera que usted se meta. La gente le va a decir, las credenciales de Dios dicen que es un siervo de Dios, o las credenciales de Dios dicen que Dios no cambia al pecador. Va a decir que Dios no nos transforma. Donde quiera que nos movamos, las personas tienen que ver las credenciales de Dios en tu vida, como Dios vio las credenciales de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Leví. Porque Leví era malísimo, pero lo que pasa es que en Leví estaba el celo del Dios vivo y lo hacía mal. Y Dios quiere que así mismo, como él se le apareció a Moisés y estaba el celo de Dios en la vida de Leví, Dios también quiere que ese celo se meta en tu vida. Y que a donde quiera que tú llegues, ese celo de Dios, tú seas una carta de Dios, escrita con el Espíritu Santo, que diga, esa me pertenece. Ese me pertenece. Y ya aquí no vamos a tener silla vacía, porque las personas van a decir, yo quiero el Dios de Angeli. Yo me acuerdo quién era Angeli y cómo Angeli ha sido transformada. Amén. La Yaceni que ustedes ven aquí no era la Yaceni de antes. Y excúseme que le diga mi nombre, pero mi hermano muchas veces ha ido a mi casa y me ha dicho, tú eres loca, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Qué está pasando contigo? Y se sienta en un mueble, cada vez que va me dice lo mismo. Un día de esto alguien encontró a mi hijo en la calle y le dijo, pero tú eres el hijo de Yaceni, y todavía ella sigue siendo cristiana. No le voy a decir lo que él le dijo para que lo sepa. Amén.
Y como quiera nos falta. Como quiera hacemos cosas que a Dios no le agrada. Como quiera a veces hablamos desmedidamente. Como quiera a veces vamos a lugares donde tal vez Dios no quiere que vayamos. Decimos lo que Dios no quiere que digamos. Porque todavía estamos en la tierra. Pero Dios quiere que sus credenciales, así como todo el mundo lo veía en el apóstol Pablo, donde quiera que él llegaba, que lo vean en ti. No había un lugar donde Pablo llegara que no cambiara. Esa iglesia a la que le está hablando a Corinto, ustedes saben que esa fue una de las iglesias más carpetosas, que le dio más problema al apóstol, pero fue la iglesia que tuvo más dones de todas sus iglesias. ¿Y por qué? Porque hubo un hombre que fue transformado por las credenciales de Dios, y él esas credenciales las extendió. Hasta hoy tú y yo tenemos las escrituras y leemos lo que ese hombre escribió. Todavía esas cartas a nosotros nos transforman. Hoy yo leí esa carta donde dice: todavía no te pude hablar como espiritual, porque eres carnal, todavía habiendo celo en ustedes, pleito, contienda. Yo dije: ay Señor, todavía estoy cruda. Yo la leí esta mañana y esa palabra me confrontó. Porque a veces se nos olvida: ay Señor, estoy cruda, todavía yo me airo, todavía me hago rabieta fuerte. Entonces, sus credenciales de él están acá. Y esas credenciales todavía siguen cambiando. Esas credenciales todavía siguen transformando. Y el Espíritu Santo que está en ella quiere seguir formándonos a nosotros. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y voy a orar para que Dios te acuerde a ti y a mí cuáles son esos dioses que no nos estamos dando cuenta que nos están robando el tiempo de Dios. ¿Cuáles son esos dioses que sagazmente Satanás ha penetrado para distorsionar la comunicación tuya y mía con el Señor? Amén. ¿Cuáles son esos dioses que nos están impidiendo levantarnos a orar? ¿Cuáles son esos dioses que nos están impidiendo congregarnos como antes lo hacíamos? ¿Cuáles son esos dioses que nos están impidiendo que aplaudamos, que nos gocemos en la presencia del Señor? Hay un Dios en el medio de esa relación. Amén. Y Dios anda buscando su posición en la vida tuya y en la vida mía. Amén. Sus credenciales, su auditoría.